Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Se estarán preguntando por qué estoy tirado en la cama. Bueno, porque básicamente aproximadamente hace un año empezaba este canal de YouTube y empezó a hacer videos tirado en el suelo. Le había puesto un nombre, frames por el suelo, como el FPS de frames por segundo, pero bueno, fue un formato que me duró muy poquito porque la verdad era bastante incómodo para mi espalda. Pero como ya casi es un año que empecé con este canal y estoy llegando casi a los 200 suscriptores, quise hacerle un pequeño homenaje a ese formato. Capaz sí, capaz no, voy a ver cómo me resulta esto ahora, que estoy tirado básicamente en mi cama, así que me parece muchísimo más cómodo para mis lumbares, que les tengo hechas bolsas. Así que gracias a las personas que bancan y acompañan desde el principio, a los que se fueron sumando en el camino, y si estás viendo esto por primera vez, te invito a que te suscribas. Yo soy Alban Trapani, hablo de cine y series, y bueno, la idea es poder comentar y debatir todas las películas que se vayan, y series también que vayan estrenando a lo largo del año. Y como dice el título de este video, voy a estar hablando de la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, que tuve el placer de poder verla hace ya unos días antes del estreno. Hoy juega Argentina, así que están todos corriendo a llegar para ver el partido. Yo estoy haciendo esto porque no doy más de los nervios. Pero bueno, La Odisea de Christopher Nolan justamente adapta este gran poema lírico escrito por Homero, y que recuenta cómo Odiseo intentó volver a su hogar Ítaca después de la guerra de Troya y tardó como unos 20 años en poder volver a su hogar, donde Penélope, su esposa, lo estaba esperando junto con su hijo Telémaco, a quien no pudo conocer desde muy chico por dejar la guerra de Troya, quienes están esperándolo y teniendo que confrontar a todos esos pretendientes que se instalaron en esa casa para poder tomar el trono y obviamente tomar como esposa a Penélope. Tiene un elenco increíble: Robert Pattinson, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron y muchísimas otras personas que no están en el póster, porque realmente el elenco es gigantesco, el nivel de estrellas que pudo convocar Nolan, como viene ya haciendo ya hace unas cuantas películas, sobre todo con Oppenheimer. Creo que estaba el chiste de que tipo cada 2-3 meses anunciaban 2-3 nombres más de personas que se sumaban al cast de Oppenheimer, y bueno, había quedado como un chiste medio interno que iban a seguir anunciando gente que estaba en la película después del estreno. Ahora sí, la película a mí me gustó. Se siente enorme, se siente épica como debe ser. Creo que lo que ayudó a que esto fuera así es que Nolan, una de sus grandes obsesiones es que le gusta hacer todo de la forma más práctica posible, es decir, ir a las locaciones, construir los sets, que sea todo tangible, usar, obviamente hay CGI, hay efectos hechos por computadoras, porque después de todo esto es una épica con elementos fantásticos, tipo no podía crear un remolino básicamente en el mar. Creo como que el requisito básico principal era que esta película se sienta épica, se sienta grande, se sienta enorme, y eso lo cumple con creces. Los hermosos paisajes, los grandes planos, las embarcaciones que construyeron, el mar, las tormentas, las olas, todo se siente increíble. Así que desde ese aspecto, junto con la fotografía de Hoyte van Hoytema y justamente todo lo que implicó grabar en fílmico con las nuevas cámaras IMAX, que bueno, Nolan es sinónimo de hacer las cosas para IMAX, es su formato favorito, es el formato de película más grande que existe, pero la verdadera forma en la que él grabó esta película no se puede ver del todo en todo el mundo. Creo que hay unos 40 cines, pero de todas formas la película se puede y se debe ver en cualquier pantalla, por más de que, no sé, bueno, la visión de Nolan no se pueda ver en todas las pantallas del mundo como nos gustaría a todos. Yo la pude ver en el IMAX acá de Argentina, en el IMAX que está en el North Center, y la verdad que se ve enorme, se ve increíble. Lo bueno es que como estuvo filmada completamente con las cámaras IMAX, la primera película en hacerlo en este formato en la historia, lo bueno es que no hubo cambio del aspect ratio, como sí pasaba en Oppenheimer, que también lo pude ver en el IMAX. Ahí sí había un que otro cambio de aspect ratio muy chiquitito, pero acá no, acá era la pantalla, el aspect ratio que creo tengo entendido es el 1.91.
el aspecto del 70 milímetros que grabó Nolan nativamente es de 1.43 o 44:1. Eso se ve, como dije, en muy pocos cines del mundo, creo que son unos 40 que están distribuidos, la gran mayoría justamente está en Estados Unidos. Pero bueno, como ese Changui y no te cambia el aspect ratio, está buenísimo porque a veces podía ser un poco molesto o podía distraerte a veces, como que por ahí el cambio era demasiado abrupto entre una escena y otra, o entre algún plano y otro de una misma escena, entonces era como medio molesto a veces. Como seguramente habrán visto, también se creó un nuevo sistema de cámara para esta película. Como las cámaras IMAX que graban en Filmico hacen muchísimo ruido, se creó una caja gigantesca que se le ponía encima para insonorizarla, y también se tuvo que crear una cuestión de sistema de espejos para que los actores puedan verse las caras cuando estaban actuando. Entonces, bueno, nada, se armó como toda esta cuestión alrededor de la filmación, que bueno, es lo que le gusta a Nolan, buscar la innovación tecnológica, sobre todo desde el fílmico y el formato IMAX, que como dije es su favorito para hacer todas sus películas ya hace unos cuantos años. Volviendo un poco a mis opiniones, como dije, la película me gustó, no sé si llega a ser su mejor película, no sé si tampoco la rankearía, no sé, en un top 3 o un top 5, capaz sí, depende, seguramente en algún segundo visionado creo que esta película me va a gustar un poco, tengo como ese presentimiento por cuestiones que ya en un ratito voy a estar expandiendo en mis opiniones. Lo que me pasó con esta película es que al principio a mí no me estaba gustando para nada, al principio lo sentí muy difícil de entrarle. No sé, para mí hay una cuestión del montaje ahí que se sentía muy raro, se sentía muy poco dinámico. Era como, para ejemplificárselos bien, era un actor dice su diálogo, corte a el otro actor diciendo su parte del diálogo, corte a el otro actor volviendo a responderle. Era así como tuki, 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 y la verdad como que, no sé, lo sentía muy raro. Más allá de que, bueno, justamente otra vez Nolan en esta película continúa con su gran obsesión de contar las cosas fuera de orden, en una estructura no lineal narrativamente hablando, lo cual está bien, no está molesto, no lo lleva tan al extremo por ahí como pasó con Tenet, que a mí esa película no me gustó de él, o incluso Dunkerque, que es justamente la no linealidad narrativa de Nolan en su máxima expresión, pero siento que ahí funciona mucho mejor y es como una gran poesía, por así decir, por más de que Dunkerque a mí tampoco me haya emocionado tanto, sí siento que esa no linealidad que él construyó ahí funciona muchísimo mejor. Y bueno, acá no está tan exacerbado esa cuestión, así que no fue un impedimento para disfrutar esta película en específico. Con la presentación de Odiseo formalmente, con la aparición de los elementos más fantásticos que tiene esta historia, con la aparición del Cíclope, con la aparición de los dioses, partes del inframundo, la parte de los gigantes y demás cosas, la película me fue ganando. Después, en cuanto a ritmo, hay partes en las que por ahí decae un poquito, pero termina con un gran final que para mí debe ser de los mejores finales que Nolan supo construir en sus películas. Creo que es muy satisfactorio y me gusta mucho cómo él termina de redondear la tesis o lo que él realmente quería decir con esta película, que por eso creo que, como dije antes, con un segundo visionado, esta película me va a gustar un poco más. En cuanto a los elementos fantásticos que hay, el Cíclope está muy bien realizado, tengo entendido que hubo cuestiones de animatrónicos, hay una muy clara referencia, o al menos la primera vez que vemos al Cíclope, se entiende esa cuestión que Nolan ya habló en algunas entrevistas de que se inspiró mucho en las criaturas de Guillermo del Toro. El diseño tiene un aire a esa criatura del laberinto del fauno con los ojos en las manos. Hay como una especie de homenaje o al menos una clara inspiración de ese tipo de criaturas. Creo que por ahí la secuencia de Cíclope no es la que por ahí la que yo más esperaba, pero la que por ahí menos terminé disfrutando. La que sí disfruté muchísimo son dos secuencias que creo que están justamente, que si bien recuerdo están una tras de otra, que es toda la pelea de los gigantes, que es justamente el póster de Matt Damon como Odiseo, con los gigantes en armadura. Es uno de los grandes pósters que se están promocionando muy fuerte últimamente. Yo dije, ¿por qué están promocionando eso? Y cuando vi la escena completa entendí por qué. Para mí esta es una de las mejores secuencias que construyó en esta película, junto con la secuencia que sigue, que es la secuencia de Circe. Cero spoilers, pero es una secuencia de terror con toques de body horror y la verdad no la necesito.
que cumplas tu promesa que dijiste en estos días que te gustaría dirigir una película de terror. Tarde o temprano en su carrera Nolan va a hacer una película de terror y yo voy a estar ahí porque lo que hace con esa secuencia me da muchas esperanzas porque a mí esa para mí es la que más me gustó y la que más disfruté. También quiero destacar, sobre todo en el IMAX, si pueden ir a ver esta película en IMAX, sepan que el sonido es para mí una de las mejores cosas que tiene esa sala. Es demencial, sobre todo una escena de una tormenta que hay de Odiseo con su tripulación. Visualmente te daba miedo realmente lo que mostraba en pantalla, cómo la construye desde la iluminación y el sonido que te ensordece entre los gritos desesperados de la tripulación, la lluvia, las olas, el viento, todo está magistralmente construido. Por eso digo que a medida que avanzó la película me compró todavía más. Y como dije, para el final creo que es súper satisfactorio. Obviamente desde la historia yo ya más o menos sabía cómo se terminaba toda la cuestión, y es más, a medida que iba avanzando iba recordando cosas que por ahí, si bien yo no leí la Odisea, sí un poco desde el conocimiento de la cultura popular un poco ya tenemos conocida la historia. Y como dije, en ese final, sobre todo en los últimos momentos de la película, Nolan termina de construir esta idea o esta gran tesis de lo que él quería contar con esta película, que es justamente la caída de la humanidad, de la sociedad, cómo el hombre rompió todo código civil de civilización que había entre ellos, y cómo eso, por el acto de esa gran guerra de Troya, justamente esa invasión a escondidas y ese asedio, ese asalto, que también toda la guerra de Troya, lo que hay de la guerra de Troya, sobre todo después de la infiltración con el caballo, se hace esperar, pero creo que es muy gratificante porque creo que es una de las secuencias más crueles y crudas que nos dio Nolan. Él no es gráfico en su violencia, no hay gore, no hay nada de eso. Decide o alejar la cámara o cortar o desenfocar selectivamente determinadas cosas de violencia para que nosotros completemos las acciones, y creo que eso es todavía más horripilante de lo que Nolan podría haber mostrado en cámara. Así que esa elección yo la celebré un montón. Y nada, todo el asedio, asalto a Troya, realmente me impactó mucho porque va en conjunción con esto de que se quebrantó todo código que había de civilización y cómo eso se pudo ir distribuyendo y como si fuera una gran plaga, afectando justamente a otras personas. Y podemos verlo justamente a través de toda la película en los pretendientes que más o menos usurpan básicamente la hospitalidad de Penélope y su hijo Telémaco en Ítaca. Me gusta cómo Nolan no termina siendo pesimista en lo que él cuenta, porque si yo les digo solo esta parte es pesimista, pero bueno, la película termina con un tono esperanzador de que bueno, la sociedad, la humanidad va a poder anteponerse a esa oscuridad que se empezó a expandir desde esa guerra de Troya. Y como bueno, me encanta como creo yo que esta película habla muy en conjunción con lo que Spielberg un poco intentó traernos en su Disclosure Day, que sé que a muchas personas no les gustó. Vean mi video, a mí me gustó mucho esa película, me emocionó un montón también esa película, por eso creo que estas dos películas hablan mucho en conjunción de que tanto Nolan como Spielberg tienen esperanza en la humanidad, deciden creer, al menos a través de estas historias que ellos cuentan en el cine, ellos plasman su esperanza de que eligen creer y de que las cosas pueden mejorar, de que la humanidad puede anteponerse ante toda la oscuridad que nos está rodeando. Como dije, el cast es gigantesco, pero sí quiero destacar para mí a Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, Robert Pattinson, que se me fue el nombre, hay tantos nombres que no me los acuerdo. Él y John Leguizamo también, que está presente en esta película. Para mí ellos cuatro son como los grandes actores o actuaciones que destacan en esta película. Matt Damon, como decía, está muy bien. Como dije, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson y John Leguizamo para mí son las cuatro actuaciones que más me gustaron en toda la película. Después el resto, debo admitir, no sabía que Himesh Patel, que si no lo conocen es de Station Eleven, una serie de HBO Max que a mí me encantó, de ciencia ficción, vayan a verla, se las recomiendo mucho. No sabía que estaba en la película, me sorprendió cuando lo vi y realmente tiene una participación secundaria muy importante y muy extensa a través de la película, y él también está muy bien.
pero como dije, de los grandes actores, de los grandes nombres, los 4 que nombré para mí son los que más destacaron en toda la película. Así que esas son un poco mis opiniones sobre La Odisea de Christopher Nolan. Una película muy, muy grande, creo que es importante, creo que debe verse, que se pueda hablar, charlar y debatir, porque creo que tiene sus cosas muy interesantes, muy bien logradas. Como dije, seguramente en un segundo visionado logra apreciar algunos aspectos que por eso me pasaron por alto, y bueno, justamente me gustaría prestar o rever un poco más ese principio que por ahí la primera vez que la vi no me terminó de convencer tanto. Así que sepan que La Odisea hoy, jueves que estoy publicando este video, ya está en todos los cines del país. Les recomiendo desde mi humilde opinión que si pueden, veanla en la pantalla más grande que puedan conseguir. Si consiguieron entradas para el IMAX, perfecto, la van a pasar bomba. Si no, sepan, tienen la XT, creo que está la Monster Screen de Cinépolis, y hasta ahí llega mi conocimiento de pantallas más grandes. Seguramente haya otras, pero sí les recomiendo vayan a su pantalla más grande de confianza, o si no, al cine que ustedes sepan que confían de que la imagen y el sonido son de buena calidad, que también la van a pasar. Lo importante es poder ver esta película en el cine. Si ya la vieron, comenten qué les pareció, así abrimos un poco el debate, que me interesa saber mucho las opiniones de las personas que le pareció esta película. Así que bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, denle like, así el algoritmo de YouTube se lo recomienda a más personas. No olviden de suscribirse, obviamente, totalmente gratis. Me gustaría poder llegar pronto a los 200 suscriptores, que para mí eso es un montón y un privilegio, que la gente quiera suscribirse a este canal. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, donde voy posteando o hablando un poco más del día a día de lo que voy viendo, las series, películas que por ahí veo en casa mayormente. Y espero verlos en el próximo video, que capaz seguramente continúe un poco más con este formato para darle homenaje a esos primeros videos que hice ya hace un año. Nos vemos la próxima. Chao.